Actualmente la logística rusa en el sur de Ucrania está experimentando un desarrollo que no debe subestimarse. Desde mediados de mayo, drones ucranianos de alcance medio atacan sistemáticamente la ruta de suministro rusa más importante en los territorios ocupados del sur de Ucrania. Por estas conexiones viales, según estimaciones, circula alrededor del 70% del suministro ruso para el frente sur. A lo largo de la ruta se encuentran varios centros logísticos importantes que son abastecidos a través de Rostov del Don. Desde aquí, las tropas en todo el sur de Ucrania y, en parte también en Crimea, son abastecidas con municiones, combustible y equipo esencial. La ruta comienza aquí en el este, en Rostov, pasa por Taganrog, por Mariupol, que es un centro de conexión muy importante, hacia Berdiansk, un puerto importante, luego continúa hacia Melitopol, que también es un centro de conexión muy importante, y después sigue por la ruta amarilla, aquí en dirección a Crimea, que es abastecida por dos rutas. Una vez por aquí y otra vez por el puente de Kerch, que hoy recibirá un enfoque especial en este video. Actualmente, la campaña de drones realmente está cobrando mucha fuerza. Los ucranianos están atacando todos los objetivos aquí, a lo largo de esta carretera roja, desde Mariupol hacia el norte, a lo largo de la carretera entre Melitopol y Mariupol, y a lo largo de la carretera de Melitopol hacia el norte, aquí en la línea punteada. Esas son las rutas que están siendo atacadas de manera extrema. Aquí tenemos pérdidas de casi 300 vehículos por día en estas dos rutas amarillas aquí, entre Mariupol y Taganrog, y de Melitopol hacia Crimea. También se atacan vehículos todos los días, pero aquí los impactos no son tan altos como en esa zona importante. Mientras tanto, también hay nuevas grabaciones diarias de camiones destruidos, trenes cisterna incendiados y vehículos de suministro dañados. La carretera ya no está controlada por soldados rusos, sino por drones ucranianos que en parte alcanzan objetivos a más de 100 kilómetros detrás del frente. Los conductores rusos ya intentan desviar su ruta. El problema es que las rutas alternativas son más largas, están en peor estado y son mucho más lentas. Se generan atascos, desvíos y retrasos. Para los soldados en el frente, esto significa sobre todo una cosa: el suministro llega más tarde o ya no llega. Y es precisamente en este punto donde el puente de Kerch vuelve a ser interesante. El puente de Kerch es este puente aquí, que conecta Crimea con Rusia. En los últimos años había perdido parte de su importancia estratégica. Rusia pudo establecer una conexión terrestre funcional a través de los territorios ocupados. Además, el tráfico ferroviario se amplió considerablemente con una nueva ruta, a través de la cual Rusia abastece a Crimea. Así que Crimea ya no dependía exclusivamente de un puente, que hasta ese momento era la única conexión por vía férrea con el territorio continental ruso. Pero ahora la situación está cambiando porque la ruta terrestre se está convirtiendo cada vez más en una zona de peligro. Quien quiera transportar suministros por vía terrestre tiene que pasar por zonas que están siendo vigiladas permanentemente por drones ucranianos. En cambio, el puente de Kerch es una de las pocas conexiones que están lo suficientemente lejos del frente como para reducir significativamente el riesgo. Puente de Kerch. De este puente prácticamente solo queda la única ruta que actualmente está siendo destruida por drones ucranianos. Ya casi no existen más alternativas. Los transbordadores de tren, que después del primer ataque al puente al inicio de la invasión debían asumir parte del tráfico, fueron destruidos o hundidos poco a poco. De los 3 transbordadores originales, actualmente no queda ni uno solo operativo, no porque los rusos no pudieran mantenerlos, sino porque los ucranianos los atacaron constantemente. Rusia habla de la construcción de un reemplazo, pero incluso fuentes rusas calculan que estará listo hasta finales de año como muy pronto. Además, los puertos también están bajo presión. Se refiere a los puertos aquí arriba en Berdiansk, Mariupol y en otras regiones del sur de la Ucrania ocupada. Hace pocos días, Ucrania informó de ataques a 5 barcos de carga en la zona de Mariupol y Berdiansk. Incluso la logística marítima está siendo atacada cada vez más. Ningún barco está seguro ya. Al mismo tiempo, la defensa antiaérea rusa en Crimea fue debilitada sistemáticamente durante años. Primero por fuerzas especiales que desembarcaron con pequeñas lanchas y luego destruyeron sistemas importantes con sus drones FPV. Más tarde, después de que se destruyera la primera instalación de defensa antiaérea, se sumaron misiles de crucero, ATACMS y drones de largo alcance que causaron daños y destrucción en el centro de la isla. Numerosos radares, sistemas de control, sistemas de alerta temprana y posiciones de defensa antiaérea han sido destruidos en los últimos meses y en algunos casos ni siquiera han sido reemplazados. Crimea es hoy mucho más vulnerable que hace 2 años, y precisamente esta situación fue aprovechada por Zelensky, quien publicó una carta abierta dirigida a Putin. En ella propone negociaciones directas y un alto al fuego. Lo notable es el momento en que lo hace.
Solo unos días antes, Ucrania había demostrado nuevamente que es capaz de alcanzar objetivos en lo profundo del territorio ruso. Entre otras cosas, una corbeta en un dique seco cerca de San Petersburgo, durante el foro económico y ante los ojos de representantes de numerosos países, donde Putin y el Kremlin querían demostrar seguridad y una Rusia fuerte. El mensaje de Zelensky es claro: podemos alcanzarlos, pero aún así les ofrecemos una vez más la oportunidad de ceder y terminar esta guerra mediante conversaciones. ¿Por qué se publica algo así de manera pública? Porque esta carta no está dirigida solo directamente a Putin, sino que está dirigida a la opinión pública mundial. Ucrania quiere mostrar que no está interesada en una guerra interminable, sino en negociaciones. Si Rusia lo rechaza, recae sobre ello. Será mucho más difícil culpar a Kiev por la continuación de la guerra más adelante. También se puede entender la carta como una especie de última oferta antes de que se lleve a cabo la próxima gran operación. Y con eso me refiero a una operación dentro de un esfuerzo mayor, porque Ucrania anunció hace unos días que ahora comenzarán a desmantelar de forma decisiva la logística rusa. Poco tiempo después, los ucranianos volaron un puente importante hacia Crimea con la ayuda de drones. Les muestro dónde está ubicado. Este es el puente, en este punto. Esta fue atacada y destruida hoy por drones. Ahora mismo están viendo videos e imágenes en pantalla. ¿Qué significa esto para la logística rusa? Eso significa que ahora Crimea puede recibir suministros con aún más dificultad, porque ahora el tráfico ya no tiene que pasar por esta ruta, sino que va un poco más al norte y luego hacia el oeste en dirección al cuartel general de la 49 Ejército. Y desde ahí por la única otra conexión aquí en este punto, en dirección a Crimea. Aquí no hay ningún puente que los ucranianos puedan volar, pero al final de cuentas esto significa definitivamente un retraso en el suministro hacia Crimea y un pequeño cuello de botella que ahora hay que controlar. Si los ucranianos logran bloquear este acceso o tal vez interrumpirlo con drones de tal manera que ya no sea posible el tráfico normal aquí, entonces Crimea dependerá únicamente del puente de Kerch y el propio puente de Kerch se cierra ante cualquier posible ataque. Como vimos recientemente en el informe de situación, aquí los camiones ya se están acumulando porque están esperando un cruce que casi no se ofrece. Y desde el atentado poco después del inicio de la invasión, el puente ya no ha podido manejar la misma capacidad de vehículos y trenes que antes. Y eso la hace increíblemente interesante de nuevo. Porque si Ucrania realmente decide atacar este puente de nuevo, Crimea quedaría prácticamente aislada de todo el suministro. Y también una parte del sur de Ucrania. Pero uno se pregunta de inmediato, ¿con qué podrían atacar el puente? Bueno, el Taurus sería, por supuesto, un candidato. A diferencia de muchos otros misiles de crucero, puede penetrar profundamente en las estructuras y, en teoría, atacar también las estructuras de soporte del puente. Prácticamente atraviesa la calzada y detona en los pilares de soporte del puente, que le dan estabilidad y también representan su mayor punto débil. Por las conversaciones interceptadas en ese entonces entre oficiales de la Bundeswehr alemana, de las que surgió el escándalo de Webex, sabemos incluso que ya se analizaron escenarios correspondientes y que, en teoría, también son técnicamente posibles. Me gustaría agregar algo rápidamente sobre el puente porque lo hemos analizado a fondo y lamentablemente el puente por su tamaño es como un aeropuerto. Eso significa que bien podría necesitar 10 o 20 misiles para eso. Sí, eso ya es trabajo de todo un día. Donde se abriría si golpea los pilares. El problema es que nadie sabe si Ucrania realmente ha recibido misiles de crucero Taurus. Friedrich Merz ya había anunciado la entrega y la prometió en caso de ganar las elecciones. Desde que asumió el cargo, los envíos de armas alemanas se publican de manera mucho menos transparente. De hecho, prácticamente ya no se publican. Así que no sabemos si se entregaron o no, o si están en planes o no. Teóricamente sería posible, pero solo se podrá demostrar todo esto mediante un uso actual, ya que entonces realmente veremos que los ucranianos poseen esta arma. Entrenar a soldados y pilotos durante ese tiempo ya habría sido posible si también se hubieran entregado. ¿Por qué digo habría? Bueno, ya sabemos que muchas promesas de nuestro actual canciller nunca se cumplieron. Lo mismo pudo haber pasado, especialmente en un tema tan importante como el Taurus. Por lo tanto, una solución propia parece realista, por ejemplo, el FP-5 Flamingo ucraniano. Con una carga explosiva de alrededor de 1 tonelada, este misil de crucero puede causar daños considerables. Sin embargo, tiene desventajas clave en comparación con el Taurus. Es más lento, más fácil de detectar, más fácil de derribar y mucho menos preciso. Teóricamente puede fallar un objetivo por casi 25 metros. Y precisamente por eso, Ucrania probablemente tendría que apostar por la cantidad. El puente tiene aproximadamente 14 metros de ancho, así que una variación de 25 metros es bastante significativa.
así que los drones podrían distraer la defensa aérea rusa, mientras varios flamingos se acercan a la vez al puente. La probabilidad de que todos sean interceptados o que todos fallen, por supuesto, disminuye con cada arma adicional que se aproxima. Un ataque así sería complicado y tendría que ejecutarse con una coordinación muy exigente. Pero no sería en absoluto imposible, especialmente si la defensa antiaérea en dirección a Crimea está debilitada. Igualmente realista sería el uso de los nuevos misiles balísticos FP-7 y FP-9 también de la empresa Firepoint. Ucrania ha estado desarrollando estos misiles desde hace algunos meses, y la propia Firepoint nos mostró hace apenas unas semanas el vuelo de prueba del FP-7. Al mismo tiempo, anunciaron que estos satélites serían utilizados para los primeros ataques contra infraestructura rusa o contra objetivos en la Ucrania ocupada y en Rusia. Estos misiles balísticos son mucho más difíciles de detectar y de interceptar que el Flamingo. Es posible que también sean mucho más precisos que este y logren dañar significativamente el puente. Esa sería otra posibilidad. La última posibilidad que se me ocurre, por supuesto, sería un acto de sabotaje planeado desde hace mucho tiempo. Sabemos que Ucrania es muy buena cuando se trata de grandes golpes. Recuerde a Ucrania. La operación Telaraña hace aproximadamente un año, en la que Ucrania, usando drones que escondieron en contenedores en Rusia, logró atacar una gran parte de la flota de bombarderos estratégicos, y eso en pocas horas. Todo esto se planeó durante un año y medio. Poco después de ese ataque, también vimos una detonación. ¿Quién lo hubiera pensado? Aquí en uno de los pilares del puente de Kerch. Aquí, buzos ucranianos o un dron submarino, eso aún no se ha aclarado del todo, pudieron detonar una carga explosiva a distancia, que justamente se encontraba en el puente de Kerch. Desde entonces ha pasado mucho tiempo, es muy posible, sobre todo porque el puente de Kerch ha perdido importancia últimamente, que los ucranianos hayan aprovechado esta oportunidad y colocado más cargas explosivas a lo largo de los pilares del puente, que ahora están esperando ser detonadas. Así que vemos que hay muchas maneras de atacar el puente y ahora también buenas razones para hacerlo. Ahora, echemos un vistazo rápido a todo esto resumido en el mapa. Aquí los ucranianos aumentan la presión. Eso significa que estas carreteras se usan poco. Tenemos muchas bajas y cada vehículo que entra ahí debe contar con que será atacado y destruido, y eso en una gran área. Al mismo tiempo, también vemos ataques en Crimea, vemos ataques a trenes, vemos ataques a barcos aquí en esta región. Eso significa que los ucranianos están empujando la logística rusa cada vez más hacia el sur y ahora han destruido un puente aquí, lo que significa que el desvío será mucho más largo y el puente de Kerch es la única vía por la que todavía se puede transitar normalmente. Y si también atacan ese, entonces aquí realmente habría un caos absoluto. Eso significa que tendrían buenas razones para atacar, e incluso si no, un ataque normal sin destruir el puente ya causaría grandes retrasos, ya que los rusos normalmente la cerrarán durante mucho tiempo después. Eso significa que cada vez es más probable, y creo que veremos algo similar en los próximos días, si no en las próximas semanas. Creo que todavía hay algunos ataques a objetivos logísticos que son importantes para hacer que el puente de Kerch sea aún más lucrativo o que dependan aún más de él. Y luego, con alta probabilidad, habrá un ataque en esa región y sería bastante interesante de ver. Por eso, sigan el canal para no perderse nada si eso sucede. Quiero agradecer a todos los suscriptores, miembros del canal y a la Algo Crew. Un agradecimiento especial a Oberst o Renekes, el teniente coronel Reneke, Sila Dietrich y Freddy Meyerhofer. No olviden suscribirse, dar like, comentar y nos vemos en el próximo video.